Fotografía, ahí va la primera parte del examen. Es bien importante porque el resto de la charla va a versar alrededor de esto. Lo que ustedes ven aquí, y si se fijan, esta barra es 1 milímetro, son pequeñas esferitas de vidrio. Que lo que pasó, o lo que ahora sabemos, es que estas esferitas fueron producidas por el impacto, y también estas esferulitas, que es el nombre correcto, no hay ningún otro fenómeno en la Tierra que los produzca. Hay estructuras semejantes que son producto del vulcanismo, pero no son esféricas, y ahorita las vamos a ver. Bueno, y se encontraron más evidencias: los foraminíferos del Cretácico, los foraminíferos después del impacto, y las esferulitas que estamos viendo aquí. Bueno, con base en el mapa que les mostré anteriormente, se empezaron a hacer estos mapas de cómo estaban distribuidas las esferulitas, cómo estaba distribuido el iridio, cómo estaba distribuido el cuarzo, y se dieron cuenta que se formaban círculos donde el Golfo de México estaba en el centro de esos círculos. E incluso hubo quien propuso que el Golfo de México era el cráter que había dejado el impacto en sí. Ahora sabemos que no. Sin embargo, el centro exacto del círculo estaba en Yucatán. Aquí estamos hablando de 1980, de la década de los 80. Es en 1991 cuando ya se confirma la existencia del cráter de Chicxulub en Yucatán. Y aquí lo pueden ver, es su forma, sus dimensiones actuales. Actualmente está completamente cubierto. Esta mancha blanca que ven ustedes aquí es Mérida, es la ciudad completa de Mérida. El cráter tiene 180 kilómetros de diámetro, esto es el arrecife Lacranes. Esto les puede dar a ustedes una idea del tamaño real del cráter. Si el cráter no estuviera cubierto por rocas, si estuviera expuesto totalmente, tampoco lo podríamos ver a ojo desnudo. Lo que veríamos serían montañas, y no veríamos las montañas del otro lado que cierran el círculo. De ese tamaño estamos hablando, y ahorita les voy a dar algunos datos acerca de las dimensiones reales del cráter, de alguna numeralia del cráter. El caso es que en 1990 se descubre el cráter, y es cuando se desata una actividad frenética alrededor, y ahorita les vamos a mostrar algunos de los descubrimientos hacia alrededor. Esto que ven ustedes aquí es una simulación en computadora de una gota de leche, y es bien importante entender lo que les voy a decir a continuación, ahorita que empecé de nuevo. Cae la gota, hay un rebote, se levanta este pico, y este pico colapsa y se forma este anillo. Si nos vemos a Chicxulub, esto es una imagen en 3 dimensiones de Chicxulub. Ven, aquí están los anillos, los círculos centrales, y aquí está este anillo central, que es este que se forma al colapsar la gota del centro. Les voy a decir un secreto, y no le digan a nadie que yo se los dije. Esto que está aquí es espurio, no es de veras. ¿Por qué está ahí? Porque aquí no hay datos. Esto lo obtuvimos con avión, y aquí no pudimos volar porque Mérida está aquí y hay restricciones de vuelos por los aviones, etc. Entonces aquí son datos que llamamos interpolados, pero la realidad es que este pico de aquí no existe, pero estos de acá sí. Bueno, entonces esta, por ejemplo, eso fue una de las primeras preguntas que se pudieron contestar: las dimensiones del cráter, que fueron 190 kilómetros de diámetro, y además es lo que llamamos una cuenca multianillada. Esto es decir, es un cráter de grandes dimensiones. Bueno, otra cosa que es importante tomar en cuenta es que la geografía de nuestro planeta hace 65 millones de años no tiene nada que ver con la geografía actual. Lo que ven en verde son lo que eran los continentes en el momento del impacto, y todo lo demás es el océano. Entonces, Chicxulub, en ese momento, bueno, el impacto ocurrió en el mar. Y ahorita también para el examen, quiero que recuerden, por favor, este bracito de mar que está aquí. Bueno, esto que ustedes ven acá son las coladas del Deccan en la India, que la India en aquel entonces estaba justamente en las antípodas de lo que es ahora Yucatán. La India estaba separada de Asia, y esta es una provincia volcánica enorme, pero enorme le estoy hablando que las coladas de lava tienen kilómetros y kilómetros de grosor. Y mucha gente que se oponía a la hipótesis de Chicxulub o a la teoría de Chicxulub decía no, que este es el vulcanismo que andábamos buscando, que daba cuenta de todo esto. El problema con el Deccan Traps es que geográficamente están restringidas aquí, nada más.
Y segundo, estos kilómetros de lavas ocurrieron a lo largo de muchos millones de años, contrario a lo que hemos visto aquí, que parece ser que todo el evento ocurrió en un periodo de tiempo muy, muy corto. Bueno, las consecuencias, y esto que le voy a mencionar es bien importante para lo que vamos a ver a continuación. Lo que ustedes ven es aquí, los bichos que están bueno, no nada más bichos, sino también plantas que están en blanco, son los que desaparecieron, los que se extinguieron. Y los que están en colores son organismos como las tortugas, que ya existían en esa época, algunos corales, plantas que todavía viven en la actualidad, los tiburones, que es algo bien, entre las tortugas y los tiburones es un fenómeno bien interesante que todavía no comprendemos, sobrevivieron al impacto. ¿Por qué les digo esto? Porque también de repente seguramente han escuchado hablar de este asunto de la sexta extinción y de que si se extinguieron el 75% de las especies en aquella época y de que si el número de especies que se están extinguiendo actualmente. Traigo a colación esto porque ¿cómo sabemos que el 75% de las especies se extinguió? Si con trabajo sabemos, por ejemplo, de especies de dinosaurios identificados en su totalidad hay como 300 especies, no hay más. Y sin embargo son los héroes de la película. Todo el mundo habla de los dinosaurios. Se murió. Se gastó. Bueno, entonces esto se hace con base en métodos matemáticos que calculan la probabilidad de, bueno, si nosotros conocemos estos aquí y hacemos una extrapolación, pues podemos calcular el número de especies. Sin embargo, son números con una gran incertidumbre. El caso es que de los que conocemos, se extinguieron estos que están aquí. Vale. ¿Y cómo fue el mecanismo de extinción, como ya les había mencionado? Este es un modelo teórico de cómo evoluciona un impacto de meteorito. Se da el impacto en las fases más donde se concentra la energía, la roca se funde literalmente y otra parte se vaporiza literalmente, se fragmenta y sale expulsado del cráter como una cortina de manera... Gracias, Daniel. De manera lateral, está aquí el rebote ese que les mencionaba en la animación, empieza a haber fracturamiento en las orillas y eventualmente este pico central, dependiendo la magnitud del impacto, colapsa y se genera el pico central y están estas fallas, que es la que conocemos, en el borde del cráter y la capa de eyecta, que es el nombre que utilizamos, distribuido alrededor del planeta. Estos cuencas multianilladas son lo que conocemos como impactos a hipervelocidades, es decir, que viajaba el bólido entre 20 y 40 kilómetros por segundo. En una animación por computadora así se ve. Primero, otra cosa que descubrimos que fue importante, es muy difícil, probabilísticamente hablando, en cuestiones de astronomía, y aquí incluso a lo mejor nos puede sacar de la duda, es casi imposible que el impacto ocurra de manera vertical. Siempre van a ocurrir a cierto ángulo. Si el ángulo de impacto es mayor a 3 grados, el cráter que va a formar va a ser circular, no va a ser una elipse que uno esperaría, ¿no? Como si yo aviento una roca a un lodo, pues se va a hacer una huella elíptica. Pero lo que aquí no, debido a la hipervelocidad, el impacto el cráter es circular. Pero lo que quiero llamar su atención es a la animación. Esto es, como les digo, un modelo de computadora. En azul es el espacio exterior, o sea, es vacío, no hay nada aquí. En verde es la atmósfera, son gases. En anaranjadito es la superficie terrestre. Y en rojo es lo que llamamos el manto terrestre. Esta es la velocidad del bólido, que primero empuja el aire de la atmósfera, no le da tiempo de escapar hacia los lados y va acumulando presión, de tal suerte que el cráter empieza a excavarse antes de que el bólido toque la tierra. Esto es muy importante porque hay que recordar que el impacto ocurrió en el mar. Entonces, antes de que el bólido cayera a tocar el agua ya no había agua, el agua ya había sido expulsada en un gran tsunami que se calcula que alcanzó unos 10 kilómetros de altura.
Y otra cosa muy importante, si ven atrás del bólido, como el aire, la velocidad es tan fuerte, el aire no alcanza a taparlo, se hace un hoyo literalmente en la atmósfera. Y aquí sigue el hoyo, el hueco ahí. ¿Eso qué implica? Implica lo siguiente. Primero es que todo el material que queda atrapado en ese hoyo alcanza lo que se llama la velocidad de escape y es expulsado al espacio exterior y se convierten en bólidos. De tal suerte que seguramente hubo meteoritos. La definición de meteorito que me voy a tener, no sé si la conozcan, pero meteorito es una roca, un bólido, un asteroide, que ya cayó en la Tierra. Mientras esté en el espacio flotando, es un asteroide. ¿Ok? Bueno, pues muchas rocas de Yucatán se convirtieron en asteroides y fueron a dar a la Luna, a Marte, etc. Entonces, ahorita debe haber un pedazo de Yucatán en Marte o en la Luna o en Venus, por ahí deben dar un meteorito yucateco. Bueno, algunas otras alcanzaron trayectorias orbitales, es decir, que ahorita deben estar circulando alrededor de la Tierra, orbitando alrededor de la Tierra. Otras que alcanzaron trayectorias suborbitales, es decir, salieron de la atmósfera, pero no alcanzaron la velocidad de escape, le dieron la vuelta a la Tierra y por eso ahora encontramos fragmentos de la eyecta en Nueva Zelanda, en África, etc. Y otras que siguieron trayectorias que llamamos balísticas, simplemente una parábola lejos del cráter. Esto es importante recordarlo. Bueno, pues así las cosas. Esto que ven ustedes aquí es un mapa de gravimetría. Aquí está el famoso anillo central, el anillo de cenotes, que hace poco escuché por ahí que alguien decía que no sabemos cuál es el origen del anillo de los cenotes, y pues no, sí lo sabemos y bastante bien. Esto que ven ustedes aquí es un experimento que hicimos en 2005 con sismología de reflexión, y estas son las fallas que les mostraba en el modelo anterior, son fallas reales, y aquí justamente el anillo de cenotes va aquí, y simplemente lo que pasó es que estas fallas, lo que pasa es que el cráter se empieza a llenar de rocas, las rocas pesan, se empieza a hundir el cráter, y ese hundimiento se acomoda en estas fallas, y el agua del mar empieza a circular por aquí, disuelve la roca y genera el anillo de cenotes. Y aquí hay una comparación de varios cráteres en la Luna. El más parecido, que es lo que nosotros le llamamos el gemelo de Chicxulub, es este que está aquí, que se llama el cráter de Schrödinger, en el lado oculto de la Luna. Pueden ver que tiene más de 400 kilómetros de diámetro, pero aquí vemos el borde del cráter y este es el anillo central. Bueno, con base en estos estudios, aquí están las fallas que les decía, aquí están los sedimentos. Esto es como, para hacer la comparación, es exactamente la misma técnica que cuando van ustedes al médico y les hacen una ecografía, ya sea para verles la vesícula biliar o si las damas están para ver a sus bebés, es exactamente la misma técnica. Entonces, lo que ustedes ven son estos rebotes, o sea, los ecos de la roca. Y con eso descubrimos que el límite Cretácico terciario o el KPG estaba aproximadamente aquí a unos 600 metros de profundidad, y decidimos perforar un pozo aquí, auspiciado por el IODP, en una plataforma que no sé si lo habrán leído, causó cierto revuelo ahí porque los pescadores de la zona de Izal no querían que perforáramos, y los grupos ambientalistas, perdón, algunos, no todos, también se oponían porque pues, íbamos a perforar, y nos acusaron que en realidad estábamos trabajando para Pemex, etcétera, etcétera. El caso es que lo logramos hacer, todos los obstáculos, hicimos esta perforación en mayo de 2016, y esto fue lo que obtuvimos. Fragmentos del fondo del cráter, de roca del cráter. Como pueden ver, son unos granitos preciosos con unas rocas negras, yo te voy a explicar qué es la brecha. Aquí se ven los fragmentos, estos son fragmentos de la plataforma carbonatada de Yucatán. Aquí vemos la roca original, donde estaba el fondo del mar eran granitos, y esto es el melt, el fundido que se genera ya cuando sale el contacto con el meteorito. Y esto es importante porque, lástima que no está la bióloga Maldonado, pero Carla sí está para el chiste, un chiste que ya se volvió tradición durante mis pláticas acerca de las onditas. Y les platico rápidamente qué son las onditas, para que sepan de qué les estoy hablando. Recordarán que en nuestra simulación
Es algo que no dije, por cierto, por eso es conveniente que me regrese. La gota de leche, estos son ondas en un líquido, y aquí podemos ver que Chicxulub se comportó en algún momento, las rocas se comportaron como un líquido y se formaron estas onditas. Y bueno, el chiste consiste que hace 4 años, en una plática semejante, alguien me preguntó qué onda con las onditas, y la realidad sea dicha, no tenía la respuesta en su momento y salí con una explicación tipo Cantinflas, y ya se volvió chiste local. Pero afortunadamente, a partir de mayo de 2016, ya sé por qué se generan las onditas. Y ahorita les voy a platicar qué onda con las onditas. Bueno, ¿qué onda con las onditas? ¿Las rocas se comportan como líquidos? No. Pero sí se preservan estas ondas. ¿Por qué? Si se fijan en esta foto, ahorita se los voy a mostrar con detalle. Aquí hay una fractura, ¿la ven? Y aquí hay otra fractura, 2 fracturas. Y si le seguimos buscando, y si ven además aquí el granito, sí está así como deformado, como si lo hubieran quemado. Y aquí ven 3 fracturas en la misma dirección. Aquí se ve como si hubiéramos agarrado plastilina negra y plastilina rosa y le hubiéramos revuelto. Así se ve. Aquí está lo que llamamos la roca de impacto por el calor digirió al granito. Pero además es bien interesante ver cómo estas inyecciones, literalmente se inyectó el material de impacto, tienen la misma dirección que las fracturas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Todo este movimiento se acomoda en microfracturas. Vean la escala, estas son 2 centímetros. Y vean la cantidad de fracturamiento que hay. Entonces, las ondas se acomodaron en estas pequeñas fracturas y da la impresión, cuando vemos esta imagen como que les presenté en 3 dimensiones, como si la roca se hubiera comportado como líquido, pero no. Simplemente acomodó una cantidad no infinita, porque tenemos bien controlado el volumen, pero un número astronómico de pequeñas fracturas que acomodaron ese movimiento. Y así se ve. Si yo hago un corte aquí, de esta fractura aquí, voy a ver estas estrías, justamente donde la roca se rompe. Y eso es lo que da origen, y aquí pueden ver una compilación de toda la columna, fueron más de 1000 metros, donde tenemos la roca fundida, las onditas y la roca alterada entre la roca de impacto y la roca original. Entonces, como pueden ver, hemos ido aprendiendo muchas cosas, hemos ido respondiendo muchas preguntas a lo largo de estos 30 años. Pero ahora lo que les voy a presentar es lo último. Esto se publicó en marzo de este año, en un artículo en el Proceedings of the National Academy of Sciences, y les platico rápidamente, porque sé que no tenemos mucho tiempo, la historia del colega que lo descubrió. Quien lo descubrió es un Indiana Jones moderno. Y yo sé que a lo mejor los chicos millennials no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, porque la película de Indiana Jones se estrenó en 1982. Bueno, el caso es que este colega, que es un estudiante de doctorado, se autofinanció su trabajo de campo. Él vive en Florida, y todos los veranos se iba a la costa del norte a hacer estudio de paleontología, y encontró finalmente un sitio aquí que le llamó Tanis. Y de nuevo la cita a Indiana Jones. Si vieron la película de Indiana Jones, Indiana Jones va a buscar la ciudad de Tanis, que es donde se supone que estaba el Arca de la Alianza, y los nazis también andaban buscando el Arca de la Alianza, que estaba escondida en Tanis. Y por eso le puso Tanis. Pero resulta que Tanis es de verdad una ciudad egipcia, que es mucho más espectacular que la tumba de Tutankamón, y nadie le hace caso. Pero bueno, eso es un poquito de la trivia. El caso es que actualmente encontraron, lo que les voy a enseñar es lo que se encontró aquí. Y les recuerdo, lo que está en Bechecito era donde había tierra, actualmente estaba emergido, y todo lo demás es el mar. Y aquí les platico rápidamente, no sé si sepan que en México no hay muchos dinosaurios. Los únicos fósiles de dinosaurios, o los lugares donde se han encontrado con relativa abundancia, es en Coahuila,
que incluso está el desierto el Museo del Desierto en Coahuila, con base en los dinosaurios que encontraron. ¿Por qué? Porque estaba emergida. Y en Baja California, que antes estaba emergida, también es un buen reservorio de fósiles de dinosaurio. Pero al sur de México lo que tenemos es fauna pleistocénica, que tengo entendido que el buen Jerónimo Vilés dará una plática al respecto, que no se la pierda. Pero bueno, entonces estábamos platicando, cae el meteorito en el mar, se levanta un gran tsunami y además tiene una gran carretera aquí para poder expandirse. Y los primeros datos. Lo primero que encontraron fue ya en la cota del norte, miles y miles de kilómetros al norte, cuarzo con estrías de impacto, esferulitas. Como pueden ver, no son perfectamente redondas. Esto es decir, estas alcanzaron trayectorias suborbitales, y las redondas, que sí alcanzaron trayectorias orbitales, que al momento de reentrar a la Tierra se erosionan y quedan perfectamente redondas. Vean la escala, estamos hablando de esferulitas de 1 milímetro de diámetro, y estas son 300 micrómetros. Esto, por ejemplo, que ven aquí, así se ve el vidrio. Estos son vidrio los dos, pero esto es de un volcán, y en el volcán solamente alcanzan trayectorias balísticas, entonces no alcanzan a tener retrabajo en la atmósfera, no alcanzan a erosionarse, y se ven como esquirlas, esquirlas que no tienen ninguna forma, a diferencia de las esferulitas. Algo que fue de los primeros descubrimientos de Tanis fue que se encontraron esferulitas en ámbar. Ustedes saben que el ámbar es la resina fosilizada de los árboles. Entonces, ¿qué dato nos está dando? Que estas esferulitas viajaron y cayeron en árboles vivos en ese momento, y se insertaron en el ámbar. Aquí se puede ver, y ya eso nos permitió, vaya, está doblemente preservada la geoquímica de las rocas y nos permite saber si estas esferulitas vienen del mismo evento o no. Y aquí lo pueden ver, todas estas diferentes curvas son de esferulitas de Haití, de México, de Haití y México. Y si pueden ver, no hay manera de distinguir cuál es de Haití, cuál es de México y cuál es de Tanis. Eso quiere decir que todas provienen del mismo lugar. Ahora, les decía, esto es una fotografía de las esferulitas reales. No sé si alcanzan a ver, esto es una mano, son las huellas digitales, para que vean el tamaño. Y estas son las esferulitas de México. Esta es una moneda de 5 pesos. Entonces, evidentemente, como era de esperarse, entre más viajaron, entre más sufrieron problemas en la atmósfera, se hicieron más pequeñas, se hicieron perfectamente esféricas, y las que están en México, que alcanzaron solamente trayectorias balísticas, son más grandes, no son perfectamente esféricas. Entonces todo va cazando poco a poco. Y aquí es la parte que a mí me impresionó. Lo que ustedes ven aquí, esa es una fotografía de Tanis, de los fósiles de Tanis. Esto es la cabeza de un pez, de un esturión. El esturión es el que da el caviar, y bueno, por eso es tan famoso en México. Y lo que ustedes ven aquí es una imagen de rayos X, donde ven las esferulitas en sus branquias. Entonces, lo que sucedió es que cayeron tantas esferulitas que los peces se ahogaron porque sus branquias se llenaron de esferulitas. Y además, ahí se conjuntan dos cosas. El tamaño pequeño que les permitió entrar por la boca del pez y quedarse atoradas en las branquias. Y segundo, es que calculamos que el tiempo de viaje de la zona de impacto al sitio de Tanis fue de aproximadamente 45 minutos. Llegó mucho antes, los esferulitas llegaron mucho antes que el tsunami y las olas que les voy a platicar ahorita. Y aquí son los acercamientos del microscopio de las esferulitas en las branquias de los peces. Aquí están las esferulitas, pueden ver el tamaño, la composición. Y algo que fue así alucinante, que para mí sigue siendo alucinante. Esto que ustedes ven aquí es un experimento de laboratorio de qué pasaría si yo disparo un pequeño proyectil. Pueden ver, es 1.5 centímetros. Pues lo que se crea es un micro cráter de impacto. Aquí se ven los estratos y luego se rellena con sedimento. Pues es una imagen de verdad real en Tanis. El experimento de laboratorio se replicó exactamente en campo. Es decir, las esferulitas viajaron en trayectorias suborbitales,
caen en sedimentos saturados con agua, es decir, caen en lodo prácticamente, y generan estos micro cráteres de impacto que, insisto, para mí es así alucinante. Y